Muy bien, entonces vamos a revisar algunas técnicas que son propias de la... ¿Están viendo mi pantalla? Eh, sí, Ok, muy bien. Bueno, vamos a revisar en qué consiste la geometría analítica, ¿verdad? Y vamos a platicar rápidamente de las ideas generales y vamos a empezar a revisar algunos conceptos con el afán de que el que ustedes conozcan estos conceptos les permita tener ideas o tener más herramientas para resolver problemas de Olimpiada, ¿verdad? Problemas de concurso. Recordarán ustedes que en algunos problemas que nosotros estuvimos resolviendo, pues era más o menos común asociar parejas ordenadas con puntos en un plano cartesiano, ¿verdad? Y que buscábamos inclusive que la suma de esas parejas fueran menores o mayores que algún número dado de antemano, o estábamos buscando relaciones, o queríamos ver en qué casos las sumas o las restas u operaciones con parejas nos daban algo menor que alguna cosa o que estuvieran relacionadas entre sí. Y yo les había planteado algunas soluciones de este estilo. Había yo hecho algunos matrimonios con parejas ordenadas, con números y con gráficas. Entonces, en aquel entonces, recuerdo que fue hace algunos meses, ustedes me comentaban que no habían visto algo similar. Entonces, vamos a revisar los métodos de la geometría analítica para que ustedes tengan a la mano también estas herramientas y las puedan utilizar. ¿Sale, vale? sí, Ok, entonces, ¿qué es la geometría analítica? La geometría analítica es un matrimonio entre geometría y en estos primeros niveles, el álgebra, ¿verdad? De hecho, debiéramos de llamarle geometría algebraica, pero la geometría algebraica se refiere a otros rubros un poquito más sofisticados. Se llama analítica porque la intención es usar el análisis para trabajar con la geometría. ¿Y qué es el análisis? El análisis es el cálculo, ¿sale? Es el cálculo ya de manera formal. Ya vamos a ver en algún momento qué cosa es el cálculo. Lo que sigue después de estos temas le vamos a llamar nosotros precálculo, ¿sale? Y ya después vamos a llegar al cálculo y son otras herramientas adicionales. Ya no son parte, digamos, de los concursos de matemáticas, pero es el avance natural de quien ya conoce un poco o ya tiene cierto dominio de las matemáticas básicas, ¿vale? Desde luego, no porque sean básicas las matemáticas quiere decir que todo es muy sencillo. Una evidencia de eso es que los concursos de matemáticas están basados en problemas que se pueden expresar con sumas, con restas, con operaciones sencillas y que pues nos cuesta trabajo resolver, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace este matrimonio entre la geometría y el álgebra? Pues, ¿qué situaciones me interesan a mí? Por ejemplo, yo quisiera, si yo estoy ante el problema, un problema geométrico, puramente geométrico, de calcular un área o calcular, digamos, saber si alguna región o alguna recta que cumple con ciertas condiciones intersecta a un plano, a un plano, a un paralelogramo, o quisiera yo saber si esta recta en realidad forma un ángulo recto con este lado. Son problemas que tenemos en la geometría nada más, en la geometría como tal. Si tengo una circunferencia, por ejemplo, pues también quisiera saber cuál es el radio de esa circunferencia o cuál de estos puntos, por ejemplo, es el más cercano a algún otro punto que yo tenga aquí. Aquí tengo el centro, circunferencia P. ¿Cuál es el punto más cercano de la circunferencia a P? ¿O cuál es el punto de tangencia si es que yo dibujo alguna recta tangente aquí al círculo? Entonces, ¿cuál va a ser ese punto, verdad? Son problemas puramente geométricos. También tengo yo dibujos como las parábolas, creo que ya hemos tenido algún contacto con esas gráficas. Una parábola, por ejemplo, es una curva de este estilo, o una elipse. Estas curvas ya les llamamos cónicas, ya lo vamos a ver en su momento. Las hipérbolas que tienen esta forma son gráficas curvas. Eh, Nosotros quisiéramos saber algunas cuestiones acerca de esto. Por ejemplo, me interesaría saber
qué tan lejos queda este punto de este otro, o dónde están los focos de esta elipse, que los focos son algo así como los centros, como quien dice, de esta figura, etcétera. Hay muchos problemas geométricos. Cuando nosotros calculamos el área de una figura, normalmente estamos utilizando no solamente geometría, sino una fórmula algebraica. En nuestro caso, pues aquí es base por altura entre 2, ¿verdad? El área de nuestra figurita. Estamos usando álgebra en realidad, o estamos usando aritmética, operaciones aritméticas para calcular algo. No es algo puramente geométrico, porque las medidas en la geometría no necesariamente son parte de la geometría a priori. De hecho, hay una parte de la geometría que se le llama geometría sintética. Esta geometría sintética no tiene distancias. Por supuesto, se habla de las distancias, pero no se miden, ¿verdad? Como nosotros, ¿cuál es el proceso de medir? Pues yo tengo aquí un triángulo y quiero medirle su base. Pues lo que hago es poner mi regla debajo de la base o contar los cuadritos y entonces yo te puedo decir, ah, fíjate que mide 5 centímetros la base. Estoy haciendo una operación de medir. Estoy asignando un numerito a la cosa geométrica. No es que el numerito sea parte de la cosa geométrica. Las cosas geométricas así son, con pura geometría, sin medidas. Sí puedo decir que dos distancias son iguales, por supuesto que sí, pero no las mido. Entonces, eso se llama geometría sintética. Cuando yo veo si dos rectas se cortan, si dos rectas son paralelas, si son perpendiculares, si una recta contiene el punto o el centro de un círculo, todos esos problemas son geometría sintética, porque no estoy utilizando medidas. El momento en que uso medidas, pues ya le llamamos geometría euclidiana, que es la que nosotros conocemos de la secundaria, ¿vale? Cuando medimos un segmento, lo dividimos en pedazos, todo eso es geometría euclidiana, no es nada más sintética, ¿sale? En algún momento se confunden las dos cosas, pero por tradición, la geometría de la escuela se le llama geometría euclidiana. Bueno, entonces ya usamos álgebra a veces para asignarle medidas a los lados. Cuando no conocemos algún lado, por ejemplo, pues lo que hacemos es ponerle una longitud y aquí yo sé que mide 25. ¿Cuánto mide la X para que el área de esta cosa sean 100 unidades? El cálculo de áreas también es parte de la geometría euclidiana. Pues bueno, ese tipo de problemas ya usan el álgebra. Cuando yo estoy trabajando aquí, ya estoy hablando de una pequeña parte de la geometría analítica, porque uso el álgebra para resolver problemas geométricos. Pero podemos ir más allá todavía. Por allí a un matemático, bueno, más bien filósofo francés, ya lo conocen ustedes, René Descartes. Se escribe Descartes, ¿verdad? Pero en francés dicen que se pronuncia Descartes. Ustedes pueden pronunciarlo como quieran, René Descartes o René Descartes. Fue el que inventó este método del plano cartesiano. Él era muy enfermizo y mucho tiempo estaba tumbado sobre su cama y una de esas veces que estaba de ocioso, pues se dio cuenta de que una mosca que estaba volando por ahí en su cuarto, si yo quería conocer exactamente su posición, pues yo bastaba con que yo supiera, por ejemplo, que su coordenada X era un 3 y que su coordenada Y era un 7, por decir un ejemplo. Si yo hablo de esta pareja ordenada 3,7 y le hablo ordenada porque primero tengo que hablar de la X y luego tengo que hablar de la Y, es una convención, es un acuerdo. Yo tomo el acuerdo con toda la gente del mundo que la primera coordenada representa la base y la segunda coordenada representa la altura. Entonces, si yo hago esta convención, pues ya no hay peligro de confusión si digo que estoy a 3 unidades de la y a 7 unidades de la X. Esta pareja ordenada me dice exactamente cuál es la posición de una mosca en una pared, ¿no? Entonces, a Descartes se le ocurrió esto y empezó a plantear problemas geométricos en estos términos. Por ejemplo, si yo quiero el proceso de medir, ¿cómo le voy a hacer para medir esta distancia? Pues bueno, eso se convierte en un problema diferente, perdón, si yo le pongo coordenadas a dos puntos, aquí tengo un punto con coordenadas 3,7, vamos a suponer que es esto mismo,
y la mosca se va a mover hasta este punto que tiene coordenadas 8 con 1. Entonces mi pregunta es, si se movió en línea recta, pues ¿qué distancia hay aquí? O si aquí voy a montar un triángulo, pues ¿cuál es su distancia? La diferencia con estos métodos, en que yo ponía nada más mi regla y medía, es que ahora lo que yo tengo que hacer es que como las coordenadas son las que proporcionan el puente entre lo geométrico y lo algebraico, pues sería lindo utilizar las coordenadas para yo poder calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se hace usualmente? Pues bueno, lo que hacemos es, eh, trazo yo aquí una recta vertical que me lleve hasta la horizontal que tiene al otro punto. Y entonces tengo un triángulo rectángulo. Y al tener un triángulo rectángulo digo, bueno, si su coordenada aquí x fue 3 y la coordenada x aquí fue 8, pues esta distancia es un 8 menos 3, son 5 unidades. ¿Dónde empiezas y dónde terminas? ¿Dónde terminas menos dónde empiezas? Son las 5 unidades. ¿Vale? Lo mismo va a suceder aquí. Mi dibujo está un poco distorsionado, no se fijen demasiado. La altura es un 1, la altura aquí es un 7. Entonces la distancia que hay entre estas dos cosas es, cuando mucho, unas 6 unidades. ¿Vale? Y el 6 lo obtengo pues del final menos el inicial. Entonces, si yo ya conozco esas dos medidas, pues esta longitud que caminó la mosca va a ser la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pitágoras, ¿verdad? ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, sí se explica. Ok, entonces son 50, 61 creo que es, ¿verdad? La raíz de 61, no sé cuánto sea, habrá que calcularla. Son 61 raíz, más o menos cuánto va a ser. Son como 7.8, más o menos 7.8. Es la raíz de 61. Más o menos 7.8. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que usaron no es poner su regla y medir. Lo único que ustedes hicieron fue asignarle coordenadas a los puntos y usar una fórmula, un método para calcular la distancia. Ustedes están usando álgebra, aritmética, para calcular cosas que eran propiamente de la geometría. Usar Pitágoras es como lo haríamos quizás en geometría, pero aquí estoy usando, Pitágoras se convierte en una fórmula con coordenadas para que yo pueda calcular la distancia. De hecho, la distancia entre dos puntos se escribe así. Estas son de las cosas que ya hay que ir anotando en su libreta. La distancia entre dos puntos es al x2, quítale el x1 y al cuadrado. Al y2, quítale el y1 y al cuadrado. ¿Por qué así? Porque x2 menos x1 representa a este x2, a este x1. Este es y2, la coordenada y de b. Y aquí voy a poner un y2, ¿verdad? Un y1, perdón. Ahí está. Entonces, las operaciones que hice para obtener la base y la altura del triángulo rectángulo son precisamente estas, son restas. La resta de 8 menos 3 y la resta de 7 menos 1, que fue lo que hice, 8 menos 3, 7 menos 1. ¿Sale, vale? Ya con más calmita vamos a ver esa distancia entre dos puntos. Pero ese es el espíritu de la geometría analítica. Y por otro lado, si yo tengo problemas algebraicos, por ejemplo, la solución de un sistema de ecuaciones, ¿se acuerdan ustedes cómo se hacía la solución de un sistema de ecuaciones? Eh, Existe el método gráfico y el método gráfico, de hecho, es como la aplicación de la geometría analítica, de los métodos de la geometría analítica, al problema de encontrar una sola solución. O sea, ahí la motivación primero es una cosa algebraica y luego se convierte en una cosa geométrica. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Lo han visto? Creo que sí lo hemos visto. Ok. Entonces es algo usual. Seguramente si lo revisaron, si lo estudiaron en algún momento, está bien, no hay ningún problema. Mi único cometido ahorita es mostrarles que eso es parte de otro mundo más grande todavía, ¿no?
Bueno, entonces, hay dos cosas en la geometría analítica. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, sí se entiende. Ok. Nico, ¿vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Cualquier duda que tengan, cosa que no se entienda, me dicen. Entonces, me detienen incluso, ¿no? Problemas fundamentales de la geometría analítica. ¿Por qué se llaman así? Problemas fundamentales. Bueno, es a lo que se refiere la geometría analítica, ¿no? O sea, es lo que se estudia. Es el estudio de dos cosas nada más. Uno, teniendo un objeto geométrico o varios objetos geométricos, teniendo uno o varios objetos geométricos, eh, nuestro problema va a ser cómo lo convertimos o traducimos en un problema algebraico, ¿vale? El ejemplo del teorema de Pitágoras que les acabo de poner, ese ejemplo, tengo yo un problema geométrico, calcular la medida de la hipotenusa, bueno, la distancia entre dos puntos más bien, es un problema geométrico, calcula la distancia entre dos puntos, le pones coordenadas a tus puntos y entonces haces el cálculo de la distancia con una operación algebraica. Tú estás resolviendo con cosas algebraicas, entonces, problema geométrico, te lo llevas al plano cartesiano y ahí lo resuelves con álgebra. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí se entiende. Entonces, hallar la distancia entre dos puntos es geométrico. Y esto lo vamos a convertir en calcular la longitud de la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso es algebraico. Muy bien, dos. Al revés, ¿verdad? Teniendo un problema algebraico, ¿cómo lo convertimos, traducimos en uno geométrico? Ejemplo, hallar la solución de un sistema de ecuaciones. Eso es algebraico. ¿En qué lo convertimos? Hallar la intersección de dos líneas en el plano cartesiano. Eso es algo geométrico. ¿Sale? Entonces, esos dos se llaman teoremas fundamentales, problemas fundamentales, ¿verdad? Problemas fundamentales. Hallar la intersección de dos líneas en el plano cartesiano. ¿Sale, vale? ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí, sí se entiende. Por ejemplo, un problema geométrico también podría ser, encuentra dónde se intersectan dos curvas, dos círculos geométricos. Entonces, ¿qué hace la geometría analítica? Te lo lleva al plano cartesiano. Para la geometría analítica, un círculo es una ecuación, y entonces, como hay dos ecuaciones, digo dos círculos, hay dos ecuaciones, esas dos ecuaciones se resuelven como sistema, y lo que te da es la solución del problema geométrico. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿se entiende más o menos cuál es la idea de la geometría analítica? Sí, sí se entiende. Ok, bueno. Entonces,
vamos a empezar a calcular algunas cosas, ¿verdad? Nuestro primer temita. Ya lo revisé ahorita, pero lo vamos a ver con detenimiento. La distancia entre dos puntos. Bueno, entonces, si tienen ustedes su libreta cuadriculada, ayúdenme a calcular cuál es la distancia. Yo creo que voy a poner un puntito aquí. Entre el punto -1,7, -1,7, y el punto 8 con -2. ¿Me ayudan? Sí, A ver, háganlo. A los dos les queda muy claro cómo funciona el plano cartesiano, ¿verdad? Si yo les doy una pareja de coordenadas, lo pueden dibujar. Y si les pongo un punto en el plano, me pueden decir sus coordenadas. Con eso no tenemos problema, ¿verdad? sí, yo diría que no tendremos problema en eso. Ok, muy bien. A ver, entonces hagamos este cálculo. Y ahorita me dicen. Ahorita discutimos cómo lo hicieron y de ahí vamos a sacar nuestra fórmula. ¿Ya quedó, chiquillos? Bueno, según la fórmula, a mí me dio raíz de 162. Ok. Y haciendo la cuentita a mano, bueno, o un dibujito. Bueno, es que yo lo hice con la fórmula, profe.
con la fórmula, ¿verdad? ¿Queda claro por qué se tiene esa fórmula? Sí, 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 tiene claro. Sí, ¿verdad? Entonces usamos de una vez la fórmula. Muy bien. Entonces lo voy a hacer yo también, a ver qué tal nos queda. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo que hacer para hallar la base? Pues hacer una resta, ¿no? Base. ¿A quién hay que restarle qué? ¿Lo visualizan? Sí, ¿Qué operación hay que hacer para calcular la base? pues sería la segunda X menos la primera X. Exacto. ¿Y eso qué nos da? 7. Bueno, sí, 7. 7. Ok, vamos a ver qué sucede. Primera menos la Ah, sería, segunda. sería 9, perdón, porque sería 8 menos 1. Exacto. Y eso nos da 9, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí se dan cuenta cómo la resta de final menos inicial siempre funciona? Vamos a hacer ese razonamiento, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí como paréntesis porque es muy importante que observen cómo funciona el eje X o el eje Y. Entonces, si este es el cero, por ejemplo, el centro de la ciudad, y yo estoy en línea recta a 3 cuadras de la ciudad, y por otro lado luego caminé hasta 7 cuadras. Entonces, aquí dejé estacionado mi coche y aquí fui a comer. ¿Cuántas cuadras caminé desde el estacionamiento hasta la comida? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, serían 4, ¿no? Ujú. Son 4 unidades, exacto. Y el 4 salió del 7 menos el 3. Ok. De la misma manera, miren, vamos a el ejemplo que tenemos ahorita. Fíjense que el eje X siempre va en el sentido hacia la derecha, ¿no? Entonces siempre voy a pensar en el más lejano al más cercano, final menos inicial, como decimos aquí. Si yo tuviese esta situación, pues ya me lo acaban de decir, yo llegué a este lugar 8 desde haber estado 1 cuadra a la izquierda del centro, en línea recta, entonces la distancia son 9 unidades. Entonces fíjense cómo esta resta, la naturaleza de esta resta, final menos inicial, sigue funcionando aunque el número esté del otro lado. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea negativo y usar la resta me ayuda a convertirlo en positivo y me queda entonces 8 más 1, que son mis 9 unidades. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si empezaste 1 cuadra antes del centro y luego te vas 8 cuadras hacia allá a la derecha, pues claro que esta cuadra que caminaste de aquí, el negativo simplemente significa que no has llegado al centro. Aquí quiere decir que ya estabas 3 unidades después del centro. Entonces a 7 le quitas 3, que es desde donde empezaste a caminar, y ya te dieron los 4. Aquí al restar, lo que hacemos es que le cambiamos el signo al -1. La resta sigue funcionando para los cuates que están a la izquierda, y entonces todo funciona bien, ¿verdad? 8 le sumamos 1 unidad y me dice cuánto es la distancia entre los dos. Y finalmente, la otra situación que puede suceder es que si bien aquí los dos están al lado derecho, perdón, y aquí los dos están al lado izquierdo, aquí podría tener un -5 y aquí un -2. ¿Qué distancia hay aquí? ¿Cuántas unidades? Hay 3. Ujú.
que son los numeritos bajo cero, ¿verdad? O los años antes de Cristo. De hecho, muchos de los griegos, no sé, supongan ustedes que se escuchen las biografías, no sé, Arquímedes vivió desde el año 50 antes de Cristo hasta el año 20 después de Cristo, ¿no? Digo antes de Cristo. Y uno se saca de onda a primera impresión porque dice, ¿cómo es que naciste en el 50? Naciste en el 50 y te moriste en el 20. No deberías decirlo al revés. Y resulta que no, porque como estás en antes de Cristo, en los números negativos, entonces las unidades, el más chico es el -5 y el que le sigue es el -2. Por eso es fundamental la observación de que la recta siempre va a la derecha, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, se explicó. Ok, entonces, si desde -5 camino hasta -3, yo quisiera aplicarle a esta pareja de números la misma regla, el mismo formato. Pues vamos a ver, llegué hasta el -2 desde el -5. ¿Cuántas unidades caminaste? -2 más 5, o sea, 3 positivo. Entonces, fíjense que todas las situaciones posibles están ya aquí ejemplificadas. Primera situación, los dos positivos. Segunda situación, alguno negativo. Tercera situación, los dos negativos. Y en todos los casos, la resta final menos inicial. ¿Qué quiere decir final menos inicial? Quiere decir que el eje va para allá. Este es el inicial. Este es el final. No importa si son positivos, negativos o son el cero. Si yo hubiera dicho desde el 0 hasta el 8, 8 menos 0, 0. Si yo hubiera dicho de -1 a 0, sería 0 menos -1, o sea, +1. De todos modos, recupero la cuadra que caminé desde el -1 hasta el 0. Entonces, esta resta siempre, siempre, primero, es positiva, si está así. Y segundo, me da la distancia de x1, fíjense cómo lo escribo, a x2. Las cosas en orden, ¿verdad? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, sí queda claro. Entonces, aquí Sebastián nos dijo, bueno, ¿sabe qué? Sí hay que sumarle la unidad, porque como está negativo, menos por menos me va a dar más y me da 9. Ah, entonces, ojo, la moraleja de este asunto es qué significa este signo menos en la fórmula. Significa cámbiale signo al 3, significa cámbiale signo al -1, significa cámbiale signo al -5. ¿Por qué? Porque después de hacer esto, el número queda negativo aquí, aquí el número queda positivo, le cambiaste su signo, y aquí también les queda positivo, le volvieron a cambiar signo. ¿Sale, vale? Sí, Ok, ¿hay alguna duda hasta aquí? no, ninguna duda. Muy bien. Entonces, la resta de dos cantidades en álgebra, cuando aparezca un signo negativo, el signo negativo significa cámbiale signo. ¿Sale, vale? Por eso les platico esto, porque es importantísimo entender el significado de los símbolos. Lo voy a poner aquí en verde. Resta en álgebra significa cámbiale signo. Oye, pero entonces la resta en álgebra no existe. En realidad no existe la resta en álgebra. En realidad es la suma, le estás sumando a alguien a quien le cambiaste signo. Eso significa la resta en álgebra. Es otra vez una suma. Lo único que existe en álgebra es la operación de suma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Entonces, hay que tener mucho cuidado. La fórmula que voy a aplicar aquí arriba, ya como conclusión, para no darles tanta vuelta al asunto, es Y2 menos Y1. ¿Quién es Y2?
Y2 es siempre el punto más arriba, el final. Y Y1 es el inicial. ¿Sale? Entonces la altura, lo voy a poner aquí porque ya no ocupo por allá. La base ya lo escribí aquí, ¿no? La altura va a ser el Y2 menos Y1. ¿Quién es ese? ¿Quién está más hacia arriba? El 7, ¿no? ¿Y quién está más hacia abajo? El menos 2. Entonces, fíjense, al 7 le agregas 2. Eso es lo que te está diciendo esta operación. O sea, 9. ¿Y por qué le habrás de agregar 2? Ah, bueno, porque aquí tienes 7 unidades para llegar del 0 al 7. Y aquí tienes 2 unidades para llegar del 0 al menos 2. Juntas, todas esas unidades son 9. ¿Vale? Muy bien. Y ahora que ya conozco las dos cantidades, pues ya sustituyo, ¿no? Pero bueno, lo único que voy a hacer, miren, voy a llevarme esto en una página adicional. Es con este, no, ¿con cuál era? Sí, es este. Bien, copiamos esto. Me voy acá. Entonces, lo que yo quiero hacer es trabajar a ciegas, trabajar con la pura álgebra para resolver un problema geométrico. Esa es la naturaleza del problema. Entonces, la distancia de A a B va a ser la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, cada que me digan cuál es la distancia entre dos puntos, yo ya no necesito hacer la figura. Y que si lo hago, pues que sea para, este, que sea intencional, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se, cómo se hace esto? ¿Quién es x2? 8. ¿Quién es x1? El menos 1. Pero como le vas a cambiar signo, es más 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Y2, 7. Quítale Y1. Y1 es menos 2. Ok, cámbiale signo menos 2 y te queda un más 1, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, fíjense qué es lo que sucedió. 8 para X y 7 ya estaban ahí. Ah, no, aquí estoy haciendo malas cosas, ¿verdad? 8 y 1, 8 y 8 y 7. Bueno, creo que estoy poniendo mal los nombres, ¿verdad? A ver, déjenme lo escribo bien. Bueno, está bien lo que dije, pero vean, B lo vamos a bautizar como X2, Y2, porque es el segundo punto. Mejor así. Y la A la vamos a bautizar con X1, Y1, porque es el primer punto. ¿Sale? Entonces, lo que dice la fórmula, distancia de A a B es X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Sale, vale? ¿Quién es X2? X final, 8. X1 es menos 1. Cámbiale signo, dice el X1, más 1. Y2 es menos 2. Quítale Y1, es menos 7 al cuadrado. Entonces, lo que quiero que observen es lo siguiente. X2 es 8. 8. X2. No cambió de signo. Y2. Y2 es la Y correspondiente al X2. Es menos 2. Tampoco cambió. Lo dejo aquí. ¿Quiénes cambiaron de signo?
Los que cambian de signo son x1. ¿Quién es x1? Menos 1. ¿Y quién es x2? Y1, perdón. 7. Positivo cambia a negativo. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Aquí los signos menos se olvidan, les queda positivo. Digo, no quiere decir que se vayan a olvidar de hacer la operación de adentro y ya, no. Lo que quiero decir es que la operación de adentro se hace, menos 2 menos 7 son menos 9, y este menos 9 al cuadrado me convierte al 9 al cuadrado positivo. De modo que 81 son 162. ¿Cuánto era la raíz de 162? ¿Alguien la hizo? ¿Me ayudan con eso? Es 12.727. Ujú. Unidades, ¿verdad? Sí, unidades. Muy bien. Y esa es la longitud del segmento. ¿Sale, vale? Bueno, ya saben ustedes calcular distancias entre puntos. Y eso no es poca cosa, porque en este caso en particular, a mí me da la longitud de la hipotenusa, pero también me pudo haber dado la longitud de los catetos. Bueno, los catetos miden 9 y 9. Mi dibujo no está tan bien, debiera ser un cuadrado exacto. ¿Estamos en eso? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a poner, ¿no hay dudas, comentarios? No, por el momento no. Vale. Calcule la distancia entre los puntos. Vamos a poner inciso A. A es igual a 3,4 y B va a ser 5,11. B va a ser a menos 2,5 y B va a ser 3,7. C, A va a ser menos 2 menos 3 y B va a ser 7, menos 2. D, eh, positivos, negativo, positivo, negativo, negativo. Creo que negativo, positivo funcionará. 5, menos 3 y B va a ser menos 1,7. Ya puse un 7, 8. Muy bien. 2. Hallar el perímetro y el área del triángulo formado por los puntos, bueno, formado en el plano cartesiano. El perímetro y el área del triángulo formado en el plano cartesiano por los puntos A, este es 7,1, B, menos 4,11 y C, menos 1 ¿con quién? Menos 6. ¿Sale, vale? ¿Se entienden estos ejercicios? Sí, sí se entienden. Ok. Entonces, vamos haciendo
estos dos ejercicios. Y ahorita que terminen, me dicen, ¿vale? Sí, profe. Hay que dibujarlos, conviene dibujarlos. Hagan los dibujitos, los trazos y ya vamos platicando. ¿Estás? Sí. Ok, aquí sigo con ustedes. Ok, entonces Muy bien. Sí, entonces la distancia entre dos puntos, pues bueno, estos ejercicios son de rutina para practicar, ¿verdad? Em, pues simplemente es una aplicación de la fórmula y con lo único que hay que tener cuidado es que el cambio de signo que tenemos aquí en X1 y en Y1 sea el adecuado, ¿verdad? ¿Quieren que revisemos alguno? ¿Cuál ejercicio les parece mejor para revisar rápido? Pues yo digo que el inciso C. El C, ok. Entonces, en el caso del C, así rápidamente, nada más para no dejarlo sin resolver. La distancia sería el 7 más 2 y el menos 2 más 3. ¿Sale? Ahí está. ¿Hicieron esa misma operación? Sí, ¿verdad? Sí, sí hicimos esa misma. Ok. El detalle que hay que observar es que aquí hay un cambio de signo y aquí un cambio de signo para el 2 y para el 3. ¿Y cuánto les dio la operación? A mí me dio, ¿Cuánto, perdón? bueno, sería 9 al cuadrado, Ujú, 9 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? que sea 81. Sería 1. Entonces Och- sería raíz de 82. Ok. Lo que significa la raíz de 82, ¿verdad? Decimal por ahí. Muy bien. Entonces, no hay mayor problema con las distancias. Ya conocimos la fórmula de la distancia, que es la fórmula de la distancia básicamente. Fíjense cómo están los puentes. Del lado geométrico tienen teorema de Pitágoras. Del lado derecho tienen la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, es exactamente lo mismo, ¿verdad? La coincidencia de las dos cosas. Muy bien. Ahora, el, el perímetro, si ustedes calcularon las distancias, nada más denme las distancias que obtuvieron. ¿Cuánto mide el lado AB? A mí me dio raíz de 221. 221. A ver, ya se está calentando un poquito mi máquina, miren, muy conveniente. Sería la operación que debieron haber hecho es menos 4 menos 7, que son 11 al cuadrado, son 121. Y 11 menos 1 son 10, al cuadrado son 100, entonces son 221. Muy bien, eso está bien. La distancia de BC, Me dio raíz de de 200, ¿qué? 298. 98. Ok. Y igual, de BC entonces es menos 1 más 4, que son 3, negativo, al cuadrado son 9 positivo. 6 menos 11 son 17 al cuadrado, no sé cuánto sea. Bueno, seguramente nos da eso. Y finalmente AC, ¿cuánto fue la distancia? De ahí fue raíz de 113. 113. Ok.
Entonces ponemos aquí raíz de 113. Muy bien. Entonces, observen el problema. Como bien dice Sebastián, la distancia AB, voy a ponerlos más o menos donde debieron haber salido, 7,1, 7,1 por aquí, porque también es importante aprender a colocar bien los numeritos. El B, punto B, es menos 4,11, pues está bastante alto por allá. Solo es esquemático mi dibujo, no estoy respetando mucho las escalas. Y el punto C, que tiene menos 1 con menos 6, menos 1 con menos 6, por acá. Ok. Ahora, ustedes ya me dijeron cuánto miden las distancias de los lados. Por ahí decía Sebastián, hay que ver la manera de calcular una, no sé, yo lo estoy poniendo por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero una bisectriz, decía él. Bueno, habrá que ver si es bisectriz. Tengo entendido que la idea fue construir una altura, ¿verdad? En algunos casos es bisectriz, sí, tiene toda la razón. Sí, en el caso en el que este ángulo es partido por la mitad por este lado y al mismo tiempo este lado es perpendicular. Pero lo más importante, encima de ser bisectriz, lo más importante es que sea un ángulo recto el que se forma aquí para que tengamos una altura, ¿verdad? Es más importante que tengamos una altura a que sea una bisectriz. En el caso de los triángulos isósceles, sí resulta que una mediatriz es este punto, bueno, no una mediatriz, que una recta perpendicular a este lado sea una bisectriz del ángulo opuesto, ¿sale? Entonces, antes que nada es que sea perpendicular. Bueno, entonces, fíjense qué necesito saber. Yo estoy trabajando en este juego con puras coordenadas y con operaciones, etcétera. Entonces me gustaría conocer cuál es la distancia de este punto a esta recta, ¿sale? ¿Cómo sé que estoy hablando de la distancia de un punto a una recta? ¿Cómo se mide la distancia de un punto a una recta? Bueno, la distancia entre dos puntos yo la puedo calcular con lo que me acaban de decir. Pero ¿cómo se mide la distancia de un punto a un objeto? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, qué distancia está un puntito de una figura irregular? Pues bueno, ¿en qué momento tú puedes decir que alcanzaste la figura? Lo que hace la gente es dibujar una recta tangente al punto más cercano. O sea, ustedes tienen muchos puntos en los que podrían medir la distancia a un objeto ahí irregular, ¿verdad? Pero lo más importante es conocer la más chiquita. Y una vez que tengo la más chiquita, pues sí sería lo ideal tener una perpendicular allí para que me diga cuál es el punto que me dice en qué momento yo ya toqué al objeto. ¿Sale? Entonces, si las cosas las estamos diciendo a través de rectas, la distancia de un punto a una recta, pues sería la distancia más corta entre los dos objetos. Tengo un punto P y tengo una recta. ¿Dónde voy a medir la distancia? Si elijo un punto aquí, pues bueno, a lo mejor esta distancia me da 12,8. Si elijo este punto acá, quizás me da un 12,7. Pero si yo elijo esta distancia aquí con la perpendicular, pues entonces quizás la distancia es un 12,3 y es el valor más chiquito, porque entre más me mueva, más me alejo de este punto y entonces las hipotenusas siempre son más grandes que estas longitudes. ¿Sí me explico? Sí, sí se explica. Entonces hay que anotar ustedes en su libreta, la distancia de un punto a una recta se mide a través de la perpendicular a la recta. ¿Sale? Lo voy a poner aquí en una. Solo son comentarios que vamos a retomar la siguiente clase definitivamente, en virtud de la necesidad que ustedes están teniendo ahorita de calcular esa altura, ¿verdad? Ustedes ya calcularon una base. Si ustedes tienen una altura, maravilloso, ya pueden calcular el área de un triángulo, ¿verdad? Usando coordenadas. Entonces necesitamos saber primero cosas que convendría averiguar, saber, eh, para resolver el problema, ¿no?
El problema del área, porque en realidad, si ustedes ya me dijeron aquí las distancias, pues el hecho de calcular el perímetro, pues ya es algo papita, ¿verdad? Es algo rápido. Muy bien. Entonces, cosas que convendría saber para poder calcular el problema del área. Uno, la distancia, la manera de calcular la distancia entre un punto, de un punto, la distancia de un punto a una recta L. ¿Qué otra cosa convendría conocer? Ok, si tú no conoces una manera de calcular la altura, ¿de qué otra manera podrías calcular el área del triángulo? ¿Qué conocemos del triángulo? Según yo, había una fórmula en la que no necesitabas la altura para poder calcular pues el área de un triángulo. ¿Cómo se llamaba esa fórmula? Era Sí, la fórmula de Herón. la fórmula de Herón, exactamente. ¿Pueden calcular el área con la fórmula de Herón en este problema? Sí, creo que sí Pues sí, ¿verdad? podemos hacerlo. Exacto. Eso también nos va a servir porque la fórmula de Herón usa solamente las distancias, las longitudes de los lados, porque usa únicamente las longitudes de los lados. Esa es una manera más o menos natural, ahorita que ustedes están viendo los métodos de la geometría analítica, porque es un resultado de la geometría normal, la geometría simple, que pueden aplicar en este momento, ¿verdad? Entonces, para calcular la distancia de un punto a una recta, yo tengo que decirles, próximamente lo revisamos. Hay una fórmula, existe una fórmula que usa la ecuación de una recta, ya les estoy adelantando un poco la ecuación de una recta va a ser una ecuación para la geometría analítica y usa las coordenadas del punto P, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, a este método le vamos a poner pausa. Tener presente la fórmula de Herón, porque usa los perímetros de las longitudes de los lados. Bueno, esto yo ya lo puedo aplicar y esto les va a quedar de tarea, ¿verdad? Si yo tengo 3 puntos ABC y tengo ya las longitudes A, B y C minúsculas, primero tengo que calcular el S, el semiperímetro, ¿se acuerdan? ¿Qué quería decir semi en geometría? La mitad. Voy a calcular AB más C. Ahí tengo que convertir en decimales estas longitudes, ¿sale? Esto es C, esto es A y esto es B, ¿verdad? Entonces, fíjense que BC, el segmento BC tiene de nombre la letra que no aparece. Aquí no aparece A, es A. Aquí no aparece B, es B. Aquí no aparece C, es C. Porque el que no aparece es el opuesto y el nombre del lado corresponde con el vértice opuesto, ¿verdad? Entonces, el semiperímetro es esta cosa entre dos. Ya lo calculé, sale. Ahora calculo cuánto mide S menos A. Calculo cuánto mide S menos B. Calculo cuánto mide S menos C. Y entonces el área, que dice la fórmula de Herón, va a ser la raíz del producto de S, S menos A, S menos C, perdón, S menos B, y S menos C. Son 4 cantidades. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, calcular estas longitudes con decimales, unos 4 decimales si quieren tener ya algo muy preciso. Hacen la suma de todo y entre 2 sacan la S. A esa suma le restan el A, le restan B, le restan C, tienen ya 4 cantidades, las multiplican todas entre sí, le sacan raíz y eso les va a dar su área. Es algo que ustedes ya pueden hacer con las coordenadas de los puntos del triángulo. ¿Sale?
Fíjense que lo único que están usando son las coordenadas de los puntos. Y tercero, y ya con esto nos vamos, para no entretenerlos mucho. Tercero, recuérdenme la siguiente clase que yo empiece con estas cosas. A lo mejor lo del punto, la distancia punto una recta necesito más tiempo, pero el 2 y el 3 lo podemos revisar en clase. El 3 es usar la fórmula del determinante. Y entre paréntesis, como dice Bob Esponja, ¿qué es eso, verdad? ¿Sale? Entonces, estas dos cosas van a quedar pendientes para nuestra siguiente sesión. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Chicos, Creo que no hay ninguna duda, profe. ¿no? Sebastián dice que no. ¿Colas? Profe, ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el